Experiencia de la joven Lili, enero 25 del 2023. Busca en cuanto hay tiempo. Amém, graça e paz. Amén. Gracias y paz. A minha experiência, eu vou compartilhar minha experiência de segunda-feira. Yo voy a compartir mi experiencia de lunes y de hoy. La experiencia del lunes, la apóstola vino a ministrar en mí y rápidamente yo vi tres ángeles, que era el ángel que siempre me acompaña para llevarme al arrebatamiento, un querubín y un serafín. Y yo le hacía la pregunta a los tres, ellos respondieron que sí, y me llevaban hasta el cielo. Y cuando llegaba ya en el cielo, ellos me decían algo personal. Y el Señor me llevaba hasta llegar en aquella árbol que yo siempre hablaba y me sentaba y me maravillaba mucho. Y yo estaba muy feliz porque ya hacía tiempo que no hablaba con nadie en el cielo. Y yo me sentaba debajo de aquella árbol. Y venía hacia mí David, y David comenzaba a conversar conmigo, y él me decía algo personal para mí, y él me daba un versículo que se encuentra allá en Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 al 28, que dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y David hablándome eso para mí, leyó ese versículo, y yo le decía a él: ¿qué es lo que me estás queriendo decir con ese versículo? Y él me decía así: tú vas a ver. E ele falando que ele ia me acompanhar numa experiência assim, na minha experiência que ele ia me mostrar. Y él me acompañaba en una de esas experiencias, y él me mostraba en una experiencia E ele falou bem assim: o Senhor está chegando tempo que o Senhor vai limpar corriendo agua en la nación, y dijo: ele vai tirar toda a está llegando el tiempo que el Señor va a limpiar la nación, e ele fará uma nação y va a quitar toda la inmundicia, todo lo que no es del Señor, y hará una nación pura según el corazón de Él. Y él me decía: ve. Y yo miraba aquella agua chorreando, y era una cosa muy linda. Y él me decía: observa bien para que compartes con la iglesia. Y yo miraba, y él me decía así: y después de todo eso, les dará un corazón nuevo a ustedes, un corazón de carne. Y me decía: guarden ese corazón. Y él me decía: porque es un corazón engañoso. Y eso me decía David: guarda el corazón de cada uno de ustedes, y estén vigilantes en todo que ustedes vayan a hacer, porque el diablo quiere el corazón de ustedes, y él está haciendo de todo para agarrar aquello que el Señor ha guardado. Y me decía: guarda el corazón de ustedes. Y David me decía: Lili, sea según el corazón del Señor. No dejes que el diablo tome aquello que el Señor te ha dado solo para ti, y hable a la iglesia. No dejes que el diablo tome aquello que el Señor ha guardado para ti. Fue cuando David me mostraba algo que el Señor iba a hacer, porque él me decía: el pueblo ha reclamado mucho, el pueblo ha dicho que el Señor solo está trayendo recados, que va a acontecer algo,
que tiene que permanecer en su corazón, pero no algo bueno. Y después de todo eso que el Señor vaya a hacer esos días, el Señor va a derramar la purificación sobre la iglesia y va a purificar el pueblo. Y me decía así, pero permanezca en oración, hijos, porque yo soy con ustedes, porque yo estoy con las personas que oran. Y Él me decía, pero continúen orando y guarden el corazón de ustedes. Y cuando David me decía eso, yo le decía, al ángel que me acompañaba, y él me decía, todavía no ha acabado, tú vas a ver más. Y él me llevaba y me llevaba a un, y él me dijo que iba a ir a un lugar no muy bueno, y yo ya sabía que era el infierno. Yo le decía, por favor, yo no quiero ir allá, no me gusta ir allá. Y él me decía, tú tienes que ir porque necesitas ver. Y cuando llegaba allá, yo miraba así, amados, como siempre, una cosa que yo sentía un malestar y aquel olor. Y el Señor me decía, vas a ver algo que yo necesito que lleves a la iglesia. Y fue cuando yo miraba muchos niños, y ellos estaban siendo torturados. Y el ángel del Señor me decía, observe, porque ellos están siendo torturados. Y yo le decía, yo no quiero ver, es una cosa muy horrible. Y él me decía, tú necesitas ver. Y fue cuando yo miraba porque los niños estaban allá por la causa de desobediencia, por causa que los padres no le han enseñado el camino que ellas deben de llevar. Y el Señor me decía así, yo le he dicho a la iglesia cuál es el camino que ellos tienen que enseñar a los hijos de Él a llevar, pero les han enseñado lo contrario. Y han dejado a los hijos que hagan lo que ellos quieran. Y yo les di instrucciones para mis hijos, cuidar de sus hijos de Él, pero ellos todavía les han enseñado equivocado. Por eso los hijos de Él van al infierno. Y yo miraba, amados, muchos niños, y yo lloraba mucho. Y yo se compartí con la apóstola porque fue algo que me desesperó mucho, porque eran muchos niños. Y él me decía así, dile a los padres que todavía hay tiempo que ellos eduquen a sus hijos en el camino que yo les dije que los educaran, de la forma que yo les mandé, y para que eso no acontezca. Y eso el Señor me decía. Y yo miraba, amados, en el infierno, y yo le decía, yo ya no quiero ver eso, Señor. Y el Señor me decía, ok, ya vamos, pero necesito que tú veas eso. Y yo vi, amados, los padres también siendo torturados. Y él me decía, ¿sabes por qué están allí? Porque ellos no les han enseñado correctamente. Y muchos padres estaban siendo torturados por causa de eso, porque sabían que estaba equivocado, pero enseñaban lo contrario. Y fue cuando el Señor me sacaba de allí. Y él me llegaba hasta un cierto local. Y yo miraba una vez más sobre la nación brasileña. Yo miraba la nación de Brasil. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a ver ahora? Y me decía, presta mucha atención. Y yo decía, está bien. Y yo miraba a un hombre que él estaba con el cuerpo de él como que si estaba conectado a la tierra, como que si estuviera preso, y los dedos como que si estuvieran conectados también a la tierra. No sé cómo explicarlo, pero estaba conectado como que si fuera en la tierra y estaba allá parado. Yo no sabía quién era, y el Señor me decía, observa que yo ya te voy a explicar lo que está aconteciendo. Y aquel hombre estaba conectado, y yo miraba como que si él lanzara algo sobre la bandera de Brasil. Y él manchaba la sangre y lanzaba sangre sobre la bandera. Y yo estaba agoniada para saber quién era. Y le decía, Ángel, por favor, dime quién es. Y me decía, acálmate y observa. Y yo lo miraba lanzando mucha sangre. Y aquella cosa que estaba conectado en la tierra como que si él lo controlara. Y yo vi un demonio muy grande acercándolo a él, diciéndole qué era lo que él tenía que hacer. Y me decía el ángel, ¿sabes quién es él? Yo le decía, no, Señor. Y me decía, es Alexandre de Moraes. Él ha dejado ser usado por Satanás. Y yo vi manchado de sangre la bandera. Y él se ha dejado ser usado de Satanás
que era orden progreso. Y él ha manchado la bandera de Brasil, que era orden y progreso. Y él lanzaba mucha sangre y él se ría. Y el ángel me decía, él está consciente de aquello que él está haciendo. Y él se está dejando ser usado por eso. Y fue cuando yo vi aquello y me quedaba espantada por aquello que estaba mirando. Era algo muy feo. Y el Señor me decía, él ha hecho un pacto con Satanás. Y el Señor me decía, mira y observa. Y él se reía y él me miraba y él decía, en cuanto yo pueda manchar la nación, yo lo voy a manchar. En cuanto yo pueda destruir la nación de ustedes, yo lo voy a destruir. Y él me decía, porque yo voy a hacer que Satanás reine sobre la tierra. Y yo miraba aquello y yo lo reprendía. Y el Señor me decía, ahora vas a guerrear, hija. Yo vi aquellos demonios estaban rodeando aquella bandera y yo comenzaba a guerrear y guerreaba. Y el Señor me decía, ¿estás mirando? Eso que Alexandre de Moraes está haciendo, él está manchando la nación brasileña. Y yo miraba aquello. Que ele estava jogando sobre y era sangre humana que él estaba lanzando sobre la bandera de Brasil y yo comenzaba a guerrear con aquellos demonios que estaban alrededor y fue cuando el Señor me sacaba de allí y él me llevaba de nuevo hasta el cielo y yo era restaurada y el Señor me decía continúa perseverando iglesia, continúa orando porque yo he visto el esfuerzo de ustedes y él me decía que no era para que dejemos el diablo robar aquello que solo el Señor dio para nosotros, que es la salvación. Y él me decía, continúa orando para que ustedes no vengan a perder la salvación de ustedes. Y fue cuando yo regresé, esa fue mi experiencia de lunes. La experiencia de hoy fue que cuando el apóstol vino a ministrar en mí, yo fui en mi experiencia y los mismos ángeles aparecieron a mí y yo les hacía la pregunta a ellos y me respondieron que sí. Y fue cuando el Señor me llevaba hasta el cielo y allá Él me hablaba algunas cosas y fue cuando el Señor me decía una vez más sobre la nación y yo le decía, Señor, ¿por qué me estás mostrando solo para mí eso? ¿Por qué no le muestras a los otros guerreros? Y Él me decía, porque yo quiero que tú hables, porque yo quiero que tú hables a la iglesia lo que está aconteciendo. Y el Señor me llevaba hasta el gobierno y yo estaba así y el Señor me llevaba y yo entraba y miraba muchos demonios dentro de aquel lugar y yo miraba un demonio muy grande sentado en una silla, en aquella silla donde Lula estaba sentado y yo vi a ellos hablando lo que ellos iban a hacer y él hablaba que él iba a destruir la nación brasileña poco a poco. Aquel demonio hablaba a través de la boca de Lula, iba a comenzar a destruir a poco y después iba a ir atrás de los creyentes porque los creyentes han dificultado los planos de él porque ellos han orado y a ellos no les ha gustado eso. Y fue cuando el Señor me mostraba aquellos demonios, eran muchos demonios dentro de la sala y el Señor me decía, hija, tú estás viendo, vas a tener que guerrear con ellos. Y yo le decía, Dios mío, pero son muchos. Y él me decía, pero yo estoy aquí para ayudarte. Yo miraba a aquel demonio hablando y me decía, y el demonio decía, tenemos que tener cuidado porque aquellos creyentes que oran, ellos saben lo que nosotros estamos haciendo. Ellos han venido aquí y han visto nuestros planos y no tenemos que dejarlos que nos dificulte aquello que tenemos que hacer. Y yo vi que estaba hablando que los iban a destruir poco a poco. Y después el Señor me sacaba de allí después de que yo guerreaba. Y el Señor me llevaba a guerrear con más demonios. Yo comenzaba a guerrear y era mucho demonio. Yo comenzaba a guerrear, eran muchos demonios. Y yo parecía que no iba a acabar. Y parecía que no iba a acabar. Y después el Señor me sacaba de la guerra y me hacía guerrear de nave con una armadura extremadamente fuerte, como que si los demonios intentaban llegar cerca de mí y como que si ellos intentaban tocar a mí y
explotaban. Era una armadura muy fuerte. Cuando el Señor me sacaba de la guerra, me llevaba a un lugar. Así, amados, yo sé que no era el cielo, pero era un lugar blanco. Y de un lado había trigo y del otro lado era la paja. Y el Señor me dijo, escoge. Yo le decía, Señor, yo no sé diferenciar lo que es trigo o paja. Y me decía, escoge. Y yo le decía, yo no sé lo que es qué. Entonces yo iba a cualquier uno y yo miraba y yo lo tocaba. Y el Señor me decía que lo que yo estaba tocando era trigo. Y el Señor me decía, tú no estás entendiendo. Le dije, no estoy entendiendo, Señor. Y Él me decía, ¿estás mirando la diferencia entre el trigo y la paja? El trigo tiene semillas y la paja no. Y Él me decía, muchos han escogido la paja sabiendo cuál es la diferencia, porque piensan que ganar vidas no ha sido necesario. Como posso dizer que o Senhor falou para mim, y que as pessoas têm deixado el Señor me dijo que el Señor elas têm deixado para lá isso que sabe que é lo han dejado importante para o reino do Senhor. Y ellos saben que eso es importante para el reino del Señor. Y en vez de estar plantando semillas, ellos están plantando semillas malas. En vez de estar escogiendo el trigo, escogieron la paja y se les olvidó la importancia de ganar almas para el reino del Señor. Y el Señor me dijo así, pero las personas han dejado eso, que la friez espiritual, el enfriamiento espiritual. Y el Señor me dijo que tenemos que ganar almas para el reino del Señor. Y tenemos que comenzar a hacer eso, ser hombres y mujeres que ganen almas, que tengan semillas buenas y que planten semillas buenas. Y el Señor comenzaba a hablar eso. Yo miraba como que si fuera tipo como un portal abriendo. Y yo me espantaba y el Señor me decía, acálmate, acércate. Y yo me acercaba en aquel portal y era como que si fuera un portal. Y yo llegaba más cerca y era como que si había una tempestad aconteciendo allá afuera. Y yo cuando me acercaba, las nubes se oscurecían y el cielo se ponía rojo. Y era como que si fuera una tempestad. Y cuando yo me acercaba, era como que si yo estuviera encima. Y la catástrofe estaba aconteciendo abajo. Y cuando yo vi muchas personas gritando y llorando. Muchas personas intentando esconderse, pero no conseguían. Y yo miraba y observaba. Y el Señor me decía, observa eso que está aconteciendo. Y yo miraba personas del gobierno corriendo atrás de esas personas y matando. Y aquellas personas que salieron corriendo intentaban esconderse, pero no podían. Y yo me quedaba, yo estaba espantada. Y ellas estaban corriendo y ellas me miraban, intentaban pedirse socorro. Y el Señor me decía que ellas eran usadas por el Señor, personas que estaban allí abajo, sabían de la verdad. Y el Señor ya los había usado, siervos de Él, para predicar a esas personas. Pero ellas dejaron y ellas escogieron estar allí. Y el Señor me decía que Él no iba a dejar eso acontecer con el pueblo que lo busca. Y esas personas que están ahí son personas que no han orado, que no han buscado al Señor. Y el Señor ya les había hablado y les había revelado. Y yo viendo aquello, era como que si ellas intentaran subir y aparecía como una escalera para subir donde yo estaba. Y el Señor decía que no iba a permitir que yo bajara. Porque ellas me estaban viendo y ellas intentaban subir hasta donde yo estaba y no conseguían, porque aquellas escaleras se quebraban y pedían socorro. Era una cosa muy horrible. Y después yo miraba y el Señor me decía, vas a tener que guerrear. Y yo le decía, Señor, yo no quiero guerrear. Y me decía, pero ustedes tienen que guerrear porque hay almas que necesitan ser libertadas hoy. Y yo miraba muchas almas después de que yo vi esa catástrofe. Yo vi muchas almas presas, encadenadas. Y el Señor me decía, tú tienes que guerrear
guerrear para salvar esas vidas. Y yo comenzaba a guerrear para libertar aquellas almas. Era una cosa muy triste. Porque yo vi el gran amor del Señor por nosotros. Y había personas que yo no podía ayudar. Y yo le preguntaba al Señor por qué yo no podía salvar a aquellas también. Y el Señor me dijo que ellas escogieron estar ahí. Y el Señor me dijo, ya no hay más salvación para ellas. Y yo me entristecía mucho porque esas personas que estás viendo, hijas, ellas han escogido y ellas sabían de la verdad. Ellas saben de la verdad. Pero ellas han elegido quedarse ahí. Y me decía, ya no hay más salvación por ella. Y yo lloraba mucho. Y el Señor me decía, dile a mi iglesia, busca y que se arrepienten en cuanto hay tiempo, porque el Señor me decía, porque el tiempo es muy corto y el reloj va e não vai ter mais tempo para vocês se arrepender depois. Y él falou, y do jeito que está acontecendo aquí, y no va a haber más tiempo para que se arrepientan más, y de la forma que está aconteciendo aquí, así va a ser el gran día. Las personas van a querer ayuda y no van a encontrar, van a intentar entrar en las iglesias para pedir para el pastor, orar para tratar de leer las Biblias, y no las van a encontrar porque no hay más salvación en la tierra, no va a existir. Y me decía, entonces busquen en cuanto hay tiempo, arrepiéntanse en cuanto hay tiempo por sus pecados de ustedes. Y fue cuando yo viendo aquello me entristecía mucho, y el Señor me sacaba de allí y yo comenzaba a guerrear, y el Señor me sacaba de allí y Él me mostraba sobre las torres de transmisión, y el Señor me decía, observa eso. Yo miraba muchas torres y yo vi aquellos hombres y eran demonios muy grandes y entrando aquellos hombres y los derribaban. Y el Señor me decía, lo que está aconteciendo y quien les dio orden para que eso aconteciera, hija, fue la izquierda comunista. Y el Señor me decía, fueron ellos que le ordenaron para que eso acontezca y para que se quede el país entero sin energía. El Señor me decía, y yo le decía, pero ¿por qué eso? Y me dijo, ¿tú recuerdas lo que tú dices hace poco? Que poco a poco van a destruir al país, y es así que ellos lo están haciendo. Poco a poco destruirán a Brasil. Y el Señor me decía, y todavía se va a poner peor. Ustedes piensan que la guerra que están enfrentando aquí es un nivel muy alto. No, la guerra va a aumentar más todavía. Entonces, ayunen y perseveren, iglesia, porque la guerra va a aumentar más y ustedes tienen que estar preparados porque eso va a acontecer. Y yo regresé y esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracias, paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Y estoy aquí con mi apóstola Ellen Chanaína. Y quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está en Amós capítulo 3, versículo 8, que dice así: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén, amados hermanos. Qué experiencia tremenda, qué experiencia fuerte, medio dolorida. La parte de los niños en el infierno, ¿saben? Amados hermanos, la guerra, mi Dios, desde que el Señor comenzó a hacer la obra en la iglesia, las experiencias no paran, la exhortación y dirección del Señor ha sido fuerte. Amén, amados hermanos. Y el Señor ha dado este recado no solo para la iglesia Shalom, sino para todo Brasil y a donde estas experiencias llegan. Entonces, usted escuchó la experiencia de la sierva del Señor, a cual le mostró los misterios. Y el Señor también trajo revelaciones de los días actuales de la situación de Brasil. ¿No es eso, apóstola? Es eso. Y el Señor, Él se ha manifestado con gran poder. Somos una iglesia que hemos orado incesantemente por todas las causas de los hermanos que han colocado delante de nosotros. Lo hemos llevado a Dios y hemos orado por nuestro país, por nuestra patria, porque como iglesia nuestro deber es hacer eso como cristianos. Nosotros no podemos pasar desapercibido, dejar que pase el momento que estamos viviendo. Y es la verdad que es esencial que todo acontezca, estos acontecimientos bíblicos, y vivimos en un periodo en que el Apocalipsis se está cumpliendo en la humanidad, no solo aquí en Brasil. El caos está tomando
cuenta en todo el mundo rumores de guerra en otros países y hemos visto las amenazas de recesión global, la crisis en la economía a nivel mundial, todo por consecuencia de la guerra que ya está aconteciendo en otros países. Y el Señor nos ha colocado, nos ha levantado para orar, para clamar por misericordia, por socorro, porque hay un remanescente del Señor aquí en el país, aquí en Brasil, y el Señor tiene promesa para esta nación, de este granero de avivamiento, un país donde saldrá el vino, saldrá el trigo y el aceite. Entonces hay promesas del Señor a ser cumplidas. El Espíritu de Dios testifica que antes de la venida del Señor, está escrito en el libro de Joel, que virá la difusión del Espíritu. Antes del terrible y grande día del Señor vendrá gran avivamiento sobre toda carne. Entonces tenemos ansiado por el regreso de nuestro novio, Señor. Nos estamos preparando como iglesia gloriosa y el Señor está revelando sus señales y prodigios. Ha dado alerta también como que estemos delante de los acontecimientos, y me llama mucho la atención que Él siempre revela las cosas antes de que acontezca, y esa experiencia de esa joven fue una experiencia fuerte. El Señor da nombres y todavía dice lo que está por detrás de cada situación que está aconteciendo en nuestra nación, y vemos que no son las personas, y sí lo que está por detrás de ellos, una gran manipulación del imperio de las tinieblas en el hombre, en la naturaleza carnal, que niega la esencia de Cristo, abre legalidad para Satanás trabaje, deja de ser un recurso de Dios y pasa a ser un instrumento de demonios. Satanás justamente para causar el mal sobre la nación y todo lo que está aconteciendo. Y hemos visto que son experiencias fuertes que el Señor ha alertado para buscar al Señor. Es un tiempo de humillación, es un tiempo de arrepentimiento, porque el mal está viniendo sobre nuestra nación. Y allí fueron experiencias de alerta, hermanos, que el Señor está revelando cosas ocultas que están por detrás de estos acontecimientos, que ya están aconteciendo en nuestro Brasil, en nuestra nación. ¿Y qué es eso, apóstola? ¿Qué es lo que la Señora está queriendo decir con todo eso? ¿La Señora está queriendo colocar miedo? No, yo estoy pasando, hermanos. La Biblia dice que yo no puedo aumentar ni quitar nada. Entonces, la hermana pasó exactamente lo que ella vio y escuchó de la parte del Señor. Y yo como ministro estoy diciendo para la iglesia del Señor que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de clamar, porque el mal se está instalando sobre nuestra patria. Y es tiempo de que los verdaderos ministros del Señor lloren, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que nuestro socorro venga de Dios, de un Dios que oye el clamor de un pueblo que pide por socorro. Es muy fuerte esa experiencia, muy impactante, y que revela el mundo espiritual, porque aquí vemos las noticias, los noticiarios y los acontecimientos reales aquí en el plano físico, pero la guerra en el mundo espiritual no para, y nuestro deber como iglesia es alertar a los hermanos y llamar al pueblo para un clamor por la nación, para un arrepentimiento, para hacer ayuno, para hacer sacrificio, salir del comodismo espiritual e ir a la guerra, hermanos, porque todavía hay esperanza. Amén, apóstolo, porque Dios está en el control de todas las cosas. Amén. Amém, glória a Deus. Então vamos orar. Amém, glória a Deus. Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai, Señor, mi Dios y Padre, Senhor Deus, querido, muchas gracias por esas experiencias, que puedas bendecir tu hija cada vez más, que esta unción que se extienda sobre Brasil, que esa unción se extienda, donde esta experiencia llegue, que podamos estar alerta a tu llamado, a tu obra, en aquello que quieras hacer. Y el Señor está despertando a la iglesia para la oración, para la guerra, para guerrear, Padre, y así conquistar la salvación, Padre. Entonces, muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que estas experiencias haya sido edificante para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.